Buenos días, profe. Bien. Bueno, en cuanto a la lectura, algo que me pareció interesante fue la primera parte, que nos hablaba de Octavio Augusto, como se le conoció posteriormente. Lo que me pareció interesante fue la forma de pensar de este personaje, o sea, la forma de actuar, porque, por así decirlo, aprendió de los errores de Julio César, que por ello mismo fue asesinado. Y él aprendió a manejar a la gente de otra forma, a tal punto que incluso, como dicen coloquialmente, les jugó la psicológica a los senadores mismos. Al momento de renunciar a sus poderes, o sea, supuestamente renunció porque ya había paz, pero luego ellos mismos le otorgaron esos poderes para que no sea considerado como un usurpador ilegal de este poder, de los poderes. Tuvo bastantes títulos. Me parece interesante la forma en que fue manejando las cosas. Como digo, o sea, aprendió bastante de los errores y fue implementando otras técnicas, pero como de a poco, por así decirlo. Por ejemplo, digamos, decía, en una parte decía que los senadores antes se quedaban muchas veces con el dinero, con los impuestos de las personas, así, antes de Augusto, estamos diciendo, pero él implementó una ley que, bueno, no sé si ley, pero bueno, él implementó algo que decía que los senadores les ofrecía, por así decirlo, una gran cantidad de dinero por sus servicios, pero a cambio ellos no debían robar esos impuestos, sino, y al momento de robar esos impuestos también se les ponía un duro castigo, por así decirlo. Entonces, de esta forma, y por así decirlo, él quiso disminuir la corrupción, por así decirlo. Quiso disminuir la corrupción y implementar un sistema de igualdad y que, o sea, que funcione bien, de igualdad y que se base más en la verdad, por así decirlo. Eso. Ok, muy bien, está muy bien. Claro, Augusto, Octavio Augusto es quizá el más importante de los, después de Julio César, ya está. Más importante de los emperadores romanos, ¿no? Sí, vamos a revisar un poco de él. No hoy, lo haremos seguramente la próxima semana. Y está muy bien lo que han dicho. Gracias, Tatiana. Almeida, Alejandra, por favor. Buenos días, profe. Bueno, lo que a mí me pareció al principio más importante de la lectura fue que los romanos lucharon por crear un gobierno eficiente y por eso es que buscaron poder liberarse de sus reyes para poder crear una república. Entonces, esto quería decir que era para elaborar un sistema de leyes y así poder reforzar a algunas regiones. A pesar que sufrieron algunas derrotas, eh, resistieron a todas estas derrotas para lograr una victoria. Eso lo hice. Ok, muy bien, gracias, Alejandra. Am, bueno, ¿alguien más? Sí, Kevin, por favor. Buenos días, Licey. Bueno, a mí me pareció interesante que cuando Julio César intentó como derrocar la jerarquía que existía en el Senado de solo que formaran parte de las familias blancas importantes y él, o sea, intentó derrocar eso ingresando a miembros de las provincias para que formaran parte del Senado, pero o sea, eso no resultó mucho y cuando Octavio le sucedió en el poder, él vuelta como que les volvió a dar como los beneficios a la gente blanca. Eso me parece interesante. Ok, gracias, Kevin. Bueno, no había blancos, ¿no? Imagínate que todos eran como medios mediterráneos. ¿No? O sea, mírate un griego o un italiano ahora como son, pues no había realmente blancos, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Gracias, Kevin. Tatiana, ¿querías decir algo más? Sí, profe. Me pareció interesante también que Octavio se le otorgaron bastantes títulos,
Incluso decía que ahí él no quería ostentar el título de rey, pero aún así tenía todos los poderes que obtendría un rey, por así decirlo. Tuvo bastantes títulos, incluso uno de emperador, algunos lo empezaron a llamar como emperador y por eso se convirtió en el Imperio Romano. Y también tuvo el título de Augusto. En ese punto quería hacer una pregunta. O sea, ¿a qué se refería este título de Augusto? Porque, o sea, decía que este título se le otorgaba muchas veces a los dioses y él también se lo otorgó, pero, o sea, no entiendo a qué se refiere. Bien, está muy bien. Tatiana, vamos a ver muy rapidito. Cuando viene Julio César, sí, Julio César se lo cree casi, casi como el hijo de un dios, ¿no? Y pues coincide con que el cometa Halley estaba pasando y empiezan, pues Julio César fallece, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, ahí está Julio César, nos está viendo desde el cielo, ¿no? Y hay una suerte de pertenencia, pues con un sentido divino, ¿no? Entonces, a partir de Julio César, los siguientes, porque si ustedes leyeron un poquito se darán cuenta que Octavio Augusto es Julio César es el tío abuelo de Octavio Augusto, ¿no? Entonces le empiezan a dar como el heredero casi casi divino de Julio César. Julio César estaba pasando por los cielos, entonces es divino. A partir de allí hay dos títulos honoríficos que se les empiezan a dar los emperadores. Primero César, ¿sí? Y luego Augusto. Si ustedes recuerdan alguna de, por ejemplo, de las lecturas que hacen del Nuevo Testamento, siempre están hablando de César, pero Julio César ya había fallecido, ¿no? Pero el César es como el título honorífico del emperador que tiene alguna aura de divinidad, ¿no? Y a todos los emperadores se les empieza a hablar como César y Augusto al mismo tiempo. Uh, Ya lo voy a mostrar quizá en esta clase, o si no la próxima semana. Augusto ya más por la familia que viene de los primeros emperadores. Ya lo mostraré yo, ojalá sea en esta clase, pero la primera familia, que es la familia de César, o sea, de Julio César, pues todos tienen como la misma denominación, ¿no? Luego vienen otras dinastías con otros nombres, con otras familias, y aunque le seguirán llamando César y Augusto, ya vienen pues de otras dinastías. Entonces es más como una suerte de afiliación divina, ¿no? Espiritual, si uno quiere, pero sobre todo de poder a los emperadores. Eso, Tatiana, es muy buena pregunta, gracias. Hilary, por favor. Buenos días, Lucy. Al inicio también se hablaba que César era un emperador que se quedó con las tierras como ya conquistadas y no se movió un poco más allá. Y se enfocó también en lo que era la arquitectura de Roma. También decía que luego de los primeros 5 emperadores vinieron otros emperadores, pero que ya no eran del linaje directo de César, sino que ya eran de castas mucho más inferiores. Y ahí es donde se reformó como el Senado y se dio paso a donde las castas inferiores también participen del Senado. También lo que me pareció interesante fue sobre el cristianismo, donde se hablaba que fue el inicio con el nacimiento de Jesús y se suponía que el final era con la muerte del mismo, pero en sí, como es que se afirmó más cuando se dijo que al tercer día resucitaría. También se dice que los romanos llegaron a Judea, pero no pudieron implantar sus leyes, sino que se mantuvieron con las leyes judías. Y ahí es que se crucifica a Jesús, pero en base a estas leyes. Ok, sí, Hilary, está muy bien. Claro, el Imperio Romano, para mantener cierto tipo de estabilidad en los lugares y territorios donde iba conquistando,
pues dejaba que tengan su propio tipo de legalidad, pero no es que los dejaban como de forma independiente, ¿no? Es decir, su legalidad tenía que tener la supervisión de los emperadores romanos. Por ejemplo, creo que lo había dicho en la clase pasada Herodes, que es el rey de Judea, judío, ¿no es cierto? Pero aliado con el Imperio Romano es el que de hecho lo escoge como rey, ¿sí? Y él es el que al fin y al cabo, pues, toma la decisión de matar a los niños menores de 2 años. Ustedes recuerdan que conversamos de ello. No, entonces, claro, él toma una decisión como propia, suya, no una decisión del emperador. Pero esto no contradecía lo que pasaba en el Imperio Romano, ¿no? O sea, el Imperio Romano, igual que en Grecia, pues los niños y niñas sobre todo no tenían muy poco valor, y entonces pues no había ningún problema en que se maten. Mm, eh, Eso, igual lo que pasa con la crucifixión, ¿no? Van a Poncio Pilato a pedir, Poncio Pilato es romano, es el gobernador romano en la provincia de Judea. Les van a pedir la autorización para crucificar a Jesús. Y claro, dentro del Imperio Romano, pues no se le encuentra ninguna acusación válida, no se le encuentra ninguna evidencia, pero como el tumulto de los judíos estaban allí, denme un segundo, porque tengo que contestar esto que es importante, perdón.
Ok, chicos, discúlpenme haberme demorado tanto. Lo que pasa es que tengo familiares muy cercanos, ya son varios, de hecho, que pues están contagiados con el COVID y pues me están contando que, cómo se sienten, ¿no? Y como sabrán, pues nos toca a todos enfrentar esto, ¿no? Bueno, les contaba de Roma. Entonces, claro, tienes a Poncio Pilatos que a la final dice, bueno, dentro de sus leyes judías ustedes quieren crucificar, crucifíquenlo, pero a la final es como el gobernador del Imperio Romano el que da la autorización. Está muy bien, gracias Hilary. ¿Alguien más? Denme un segundito, Dios mío. Disculpen, chicos, esto era día de la universidad. Yo soy director de un proyecto de un grupo de investigación y nos están como pidiendo ya en estos días unos informes. Tenemos que hacerlo ya inmediatamente. Ok, gracias, Hilary. ¿Alguien más? Ok, nadie. Vamos entonces, hoy lo que vamos a ver es de Alejandro Magno. Nos habíamos quedado, ya habíamos revisado las guerras médicas, habíamos revisado las guerras del Peloponeso, ¿sí? Y ahora vamos a ver sobre Alejandro Magno. Bien. Entonces, ¿qué pasa con Grecia? ¿No? Grecia queda muy, pues muy trastocada, muy débil, ¿no? Por las diferentes guerras en las cuales se ve involucrada, por estas guerras sobre todo mm, sobre todo internas, porque pues se dan cuenta rápidamente de que, pues, aunque sean parte de una misma Grecia, no es que una ciudad vaya a salir a proteger a la otra, ¿no?
No es que cuando reciben el ataque de los persas, pues los atenienses o los espartanos van a estar ahí. No, no, de hecho, pues hay mucha enemistad. Bueno, entonces, en este contexto nos encontramos que aparece un rey que se llama Filipo II. De Filipo II es el rey de Grecia, perdón, de Macedonia, ¿no? Aquí, el rey de Macedonia. Ustedes pueden anotar ahí las fechas en las que vive. Filipo II, entonces, miren ustedes en el mapa, ¿no? Miren acá en el mapa. Acá está Macedonia, ¿no? Si encontramos un mapa un poco más claro. Bueno. Acá está Macedonia. Filipo II empieza ya a conquistar algunas ciudades, muy pocas, por cierto, pero ya empieza a conquistar algunas ciudades de Grecia. Y luego muere repentinamente y su hijo, este hijo que es Alejandro, ¿sí? A los 18 años se ve que su padre ha muerto y le toca rápidamente a él tomarse la potestad de rey de Macedonia. Sí, Alejandro Magno, ya lo habíamos mencionado, él había estudiado con Aristóteles, ¿no? Y claro, ya lo veremos. De hecho, él toma algunas ideas aristotélicas para cuando ya se genera el gran imperio de Roma. Entonces, Alejandro Magno, ya en el poder, ¿no? Aunque muy joven, pero en el poder, empieza una conquista brutal, primero de todas las ciudades griegas. Todas las ciudades griegas caen en manos de Alejandro, y Alejandro Magno a este nuevo imperio que se está creando lo llama el imperio griego. Entonces, aquí hay una diferenciación muy importante que se deben llevar. Hay una cultura griega, que es esta cultura clásica, ¿no? Esta cultura del siglo de oro, donde están todos los intelectuales, los filósofos y demás. Y luego nos encontramos con el imperio griego, que ya lo que se llama como la cultura helenística, porque viene desde los reinos, es decir, desde Macedonia, una cultura helenística que ya no desaparece la democracia que había en Atenas o la democracia que había en Esparta. Estas cositas desaparecen y se conquista, pues Alejandro Magno conquista todo y lo llama el imperio griego, ¿sí? Aquí yo me detengo un segundo solo para contarles que, por ejemplo, en Esparta para uno ser ciudadano, uno debía pasar por los 13 años de entrenamiento militar, y empezaba a hacer entrenamiento militar a los 7 años. Entonces, recién cuando pasaba todo el tiempo, todo el entrenamiento militar, recién ahí, eras considerado como un ciudadano para poder votar o para poder ser elegido. No pasa lo mismo en el caso de Atenas. En el caso de Atenas no había el requisito de un espacio de entrenamiento militar, sino que pues, directamente era ciudadano a partir de una mayoría de edad, ¿no? Bueno, todas estas diferencias se pierden. Porque, pues, por un lado, Aristóteles creía que una de las debilidades de Grecia es que tienen cada uno diferentes constituciones y diferentes leyes. Y que esa es una debilidad y que por ello, pues, son tan diferentes que no les importa que a uno los conquisten otros o se pelean entre ellos. Alejandro Magno, que había recibido pues la tutela de Aristóteles, pues toma la misma idea y
él mientras va creciendo en las conquistas que tiene, pues impone una sola constitución, un solo reglamento legal civil para todo el imperio griego. Quizá es una de las contribuciones más importantes que hace Alejandro Magno. Es decir, dar una sola ley para todos, una sola ley civil para todos. Y el griego, claro, se convierte pues en el idioma oficial. Ah, caramba, ahora sí que estoy pues por todo lado. A ver. Bien, entonces, ustedes pueden ver aquí el mapa griego, del imperio griego, mientras Alejandro va conquistando todos estos territorios, incluyendo Egipto, y en el Egipto se encontraba la dinastía, bueno, se dejará la dinastía de Tolemaica, de donde sale Cleopatra, y luego ustedes supongo que habrán leído ya algo sobre Cleopatra y sus aventuras amorosas con Marco Antonio y cómo luego pues influye tanto en Marco Antonio que van en contra de Julio César. Bueno, ya lo mencionaremos después. Alejandro Magno entonces sigue conquistando toda la parte del imperio medo-persa, tanto así que cuando llega ya a Persia, el emperador de Persia le ofrece a Alejandro su hija, le ofrece, tómate mi hija, ¿no? Y pues quedemos en paz. O sea, tú sigues siendo emperador de Grecia y yo sigo siendo emperador de Persia y todos nos quedamos tranquilos. Bueno, Alejandro Magno decide no aceptar la propuesta de los persas. De hecho, entra a Persia, mata a los persas, incluyendo a su líder máximo, Jerjes II, y se queda con la hija. Y la toma en matrimonio. Pero claro, no solo ella, Alejandro tenía múltiples esposas, ¿no? En total, bueno, ustedes podrán ver que Alejandro llega incluso hasta las costas de la India. No llega a la India, pero sí hasta los bordes de la India. Se fundarán alrededor de 70 Alejandrías, es decir, nuevas ciudades con el nombre de Alejandro, por eso hay siempre Alejandrías por todo lado. Vamos a ver si es que nos encontramos en algún mapa por acá. Bueno, acá está como una de las Alejandrías porque es la más importante, pero se funda múltiples ciudades con el nombre de Alejandro. Vamos a ver si nos encontramos con algún mapa que nos muestre algunas de ellas. Bueno, ahí ustedes podrán ver que están como algunas pocas escritas allí. Y a la final, pues ya llega a Persia. Alejandro quería seguir conquistando, muy posiblemente si no moría a temprana edad hubiese llegado a la India. No sabemos si le hubiese ido bien o si pues hubiese enfrentado sus primeras derrotas, ¿no? Pero muere a muy temprana edad. Alejandro de hecho muere a los 33 años. A muy temprana edad. Es decir, desde los 17 o 18 años más o menos en los que él se toma el poder, hasta los 33 años en los que gobernó, conquistó y generó uno de los imperios más poderosos de la historia de la Edad Antigua. Y hubiese sido quizá más grande, y hubiese sido quizá más poderoso. No lo sabemos. Pero muere a los 33 años. Varias teorías se han dado alrededor de la muerte de Alejandro Magno. La teoría más plausible es que murió de peritonitis. Es decir, para aquellos familiares o ustedes que han tenido algún familiar con peritonitis, saben que es algo muy peligroso, que inmediatamente tienen que entrar en cirugía y que pues
Ahora con la tecnología que tenemos, pues la gente ya no se muere de peritonitis, pero incluso así, si no entran en cirugía, pueden fallecer, ¿no? Pues por los síntomas que sabemos de su muerte es lo más probable. Claro, pero alrededor existen otras teorías. Algunos muestran pues, que es posible que haya contraído la malaria. Otros creen que fue envenenado. Otros creen que tuvo alguno de los tipos de fiebre del Nilo, fiebre que aparecía en Egipto. Que todas son posibilidades y que pueden ser ciertas, pero de la información que tenemos, lo más probable es que haya sido peritonitis. Porque se sabe que pasó pues en angustia por alrededor de 12 a 14 días, y porque se sabe que tenía dolores en el vientre muy fuertes, y porque se sabe que estos dolores venían con cierto tipo de fiebre y de malestar corporal. Bueno, son cositas que se saben. Que las otras teorías también pueden ser plausibles. Puede ser. Pero se les ha descartado porque no calzan con algunos de los síntomas que sabemos. Por ejemplo, el envenenamiento. El envenenamiento, por lo menos de los venenos que se utilizaban en la edad antigua, la persona podría durar de 3 o 4 días hasta la muerte, ¿no? Hasta que llega a la muerte. Pero Alejandro duró mucho más tiempo. Sobre la fiebre del Nilo, pues bien, la fiebre del Nilo pasa como igual que la malaria, como pues un decaimiento corporal muy fuerte pues en todo el cuerpo, pero los dolores no están concentrados en el vientre, ¿no? Lo que sí le pasó a Alejandro. Entonces, pues se va descartando algunas de estas teorías y, como digo, lo más probable es que haya sido peritonitis. Bueno, Alejandro deja este imperio griego, pues, en muy mala situación, ¿sí? Porque si Alejandro ha fallecido, los generales que estaban alrededor suyo van a querer ser los nuevos emperadores. Es tanta la codicia que hay después de la muerte de Alejandro que incluso uno de los hijos de Alejandro es asesinado, porque era el más apto, aunque muy joven todavía, pero el más apto para ser el nuevo rey. Algunos de las manos derechas que tenía Alejandro como generales también son asesinados. Hay varias revueltas que se dan en algunas partes del imperio. Al saber que ya no hay emperador, entonces hay revueltas en una suerte de encontrar algún tipo de independencia. Bueno, después de la muerte de Alejandro, el imperio, y después de tanta pelea que hay, el imperio... bueno, solo para verlo, no sé qué dice. El imperio se divide en 3. Por el un lado, lo que se conoce como la dinastía tolemaica, que viene de uno de sus principales generales, el general Ptolomeo. ¿Sí? Esta dinastía se queda en control de Ptolomeo, que era uno de los generales de Alejandro Magno. Se queda pues se queda en control de la parte de Egipto. ¿Sí? De hecho, de esta dinastía, de la dinastía tolemaica, es que
sale Cleopatra. Está justo en el tratado. ¿Sí? Que Cleopatra pues, tuvo, claro, enfrentamientos, amoríos con gente de Roma. Y pues a la final fallece, de hecho se suicidan con Marco Antonio, ya lo veremos un poco después. Pero todo esto sale de Ptolomeo, ¿no? La dinastía ptolemaica, porque después de la muerte de Alejandro, se quedan con la parte de Egipto. Ustedes pueden ver Egipto acá, entonces se queda con toda esta parte, de la parte de Egipto. Luego, la segunda división que se hace del imperio griego es el reino de Macedonia. ¿Sí? Macedonia, que está a este lado de acá, queda en control de esta parte del imperio romano, después del imperio griego. ¿Sí? Y finalmente los persas se quedan con la parte más grande del imperio. Y toda la parte donde existía pues el imperio medo-persa. Claro, el imperio medo-persa no llega a ser otra vez el imperio persa, ¿no? Sino que pues llega otra vez a sus manos, pero no llegan a tener ni de cerca la misma prosperidad que tuvieron antes. Entonces el imperio se divide en tres. Nuestro imperio griego se divide en tres. Ahora, por eso es fácil entender que cuando ya empieza Roma, que vamos a ver a continuación, cuando empieza a generarse el imperio romano, para el imperio romano es muy fácil conquistar esto. Conquistar a Grecia, conquistar a Egipto, conquistar incluso una parte de Mesopotamia y luego irse a Europa. Porque todas las divisiones y los problemas bélicos que pasan estas regiones dejan muy debilitado toda la región. Entonces a veces uno puede cometer el error de decir que los romanos conquistaron a los griegos. No es tan cierto eso, ¿no? O sea, Roma sí logra conquistar pues todas las ciudades griegas, sí, pero el imperio griego ya no existía, ¿no? Que Roma hubiese podido conquistar a Grecia si es que Alejandro Magno o pues los sucesores de Alejandro Magno seguían vigentes, muy posiblemente no. Pero como Alejandro había fallecido o sus sucesores ya se habían dividido el poder, claro, cuando ya llega a Roma es muy fácil pues, conquistar todo esto. ¿Okay? Bien, y nos vamos entonces, vamos a movilizarnos ya rápidamente ¿no? Al Imperio Romano. Ok, denme un segundo, yo voy al baño rapidísimo. Ok, entonces llegamos a Roma. Bueno,
Déjenme, les doy unos pequeños detalles de la civilización romana antes de hablar del Imperio Romano. Primero, existe el famosísimo mito de Rómulo y Remo, que son estos hermanos gemelos que fueron amamantados, esto es un mito, ¿no? Amamantados por una loba y que finalmente fundan Roma, fundan la ciudad de Roma. Este es como el mito más conocido que se tiene de Roma. Ahora, ¿qué cosas sí sabemos a ciencia cierta? Primero, lo que sabemos a ciencia cierta es que había una civilización que se llamaba la civilización de Villanova. Villanova o Villanova, vamos a ver. Sí, la cultura de Villanova. Bueno, esta civilización vive, miren ustedes el mapa, ¿sí? Justamente donde hoy es Florencia. Esta civilización vive más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Aquí hay dos civilizaciones que son importantes. La civilización de Villanova, que está justamente acá en Florencia, y voy a poner acá la otra, la civilización de los etruscos. Los etruscos, que también viven más o menos en la misma temporalidad, es decir, 1000 años antes de Cristo. Claro, habían problemas entre acá está la civilización de Villanova, ¿sí? Y los etruscos un poco más abajo. ¿Había algunos problemas entre ellos? Sí, pero la mayor parte eran, pues, transacciones comerciales, ¿no? Los unos vendían a los otros, no había tanto problema por territorio, aunque sí hubo varios conflictos, pero los dos de alguna forma sobrevivían en el tiempo, estas dos civilizaciones, ¿sí? De las dos, la que sobrevive al final ya para el siglo V antes de Cristo son los etruscos. Miren acá, se escribe así, ¿no? Porque eran la civilización más próspera y más comercial y que más vínculos tenía con otras partes del Mediterráneo. Entonces, estas civilizaciones las que sobreviven, ¿sí? Eh, y es a partir de ella que se crea lo que se conoce como la República de Roma. Y aquí debo detenerme otra vez un segundo. Antes de que exista el Imperio Romano, el gran Imperio Romano, con los emperadores y demás, existía algo o se había construido algo anterior que era la República de Roma. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque la República de Roma tenía ciertos elementos democráticos. Se escogía a los líderes, se les voy a conversar cómo pasaba esto. Se escogía a los líderes, había leyes que gobernaban a toda Roma, incluyendo a los gobernantes. Esta república desfallece o desaparece en el año 44, justamente, hasta el año 44 antes de Cristo. ¿Y por qué desfallece? ¿Por qué desaparece esta República Romana? Porque es en el año en el que Julio César regresa con su ejército a Roma, se toma Roma, se toma el poder de Roma, se declara el mismo cónsul,
Ok, chicos, como les digo, discúlpenme, es una pues, emergencia no familiar y siempre me están contando qué es lo que está pasando. Ok. Entonces, Roma, la República de Roma, pues queda en pie hasta el año 44 que viene Julio César y se viene con todo su ejército, conquista Roma. Él es, claro, él es romano, ¿no? Sino que lo habían puesto como gobernador y luego como general del ejército y él seguía conquistando otros lugares. De hecho, llega hasta Germania y hasta Britania, hasta Gran Bretaña. Y luego después regresa con todo el apoyo del ejército y además la ciudadanía también le apoyaba porque había todo el mito, ¿no? De que Julio César era el gran general que estaba conquistando los territorios europeos. Bueno, él regresa con todo el ejército a tomarse el imperio, a tomarse la república y se toma la república. Y el año 44, bueno, de hecho es una conquista de varios años. Pero ahí es cuando se acaba la República Romana y empieza el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano ya no hay elecciones, ya no se eligen cónsules, ya no se eligen reyes o emperadores, no, no, no. Ahora los emperadores vienen de sucesión familiar. Por eso es importante que se tenga en cuenta que después de los etruscos, es decir, la civilización de Villanova, la civilización de los etruscos, dentro de la civilización de los etruscos, pues se crea la República Romana, pero esta República Romana solo está vigente hasta el año 44 y luego viene el Imperio Romano, con los emperadores que ya los veremos. Okay. ¿Cómo se elegía entonces en esta República Romana? Primero, había algo que se llamaba una clase, que era una clase familiar, o que estaba basado en el padre de familia, que eran los patricios. Los patricios eran los ciudadanos, ¿no? De hecho, patricio viene del latín pater, que significa padre o padre de familia. Y es la misma, a ver si lo encontramos por acá. Bueno, lo voy a poner acá. Pater, ¿no? Que es en latín. Y que significa padre. La misma raíz que se utiliza para decir patria, ¿no? Por eso, o sea, ¿a quién vas a defender? A tu patria. ¿Sí? ¿Y quién es la patria? Es el padre, ¿no? Bueno, los patricios eran los ciudadanos romanos que tenían familia. Bueno, ahí les digo, por ahí viene la misma raíz para paternidad, para compatriota, para patrimonio. Todos vienen de la misma raíz, esta raíz latina patria. Entonces, los patricios, que eran los padres de familia, y que normalmente eran los abuelos, porque eran los abuelos los padres de familia, o sea, los padres de toda la familia, eran los que iban a votar, eran los que elegían al Senado y a los cónsules. El Senado, como lo que ahora serían los congresistas o los asambleístas, y los cónsules elegían dos cónsules, es decir, casi como presidentes, ¿no? Se elegían dos cónsules cada 6 meses. Mientras que a los senadores se los elegía cada 2 años. Entonces era como principios de democracia que funcionaban pues, de cierta forma, de buena forma. Pues habían los patricios. Luego teníamos, en esta República Romana, teníamos a los plebeyos. Los plebeyos eran pues, los hombres libres, los comerciantes,
los artesanos, los campesinos. Pero estos plebeyos no podían comprobar que tenían una ascendencia romana. Entonces, si eran hombres libres, ¿no? Eran hombres que comerciaban, eran hombres pues, que sobrevivían o se enriquecían como querían, pero no podían votar. No podían elegir a un senador ni tampoco podían ser elegidos. Porque no podían comprobar de que venían de familias romanas. ¿Sí? Lo que se conoce como los gens o las gentes. A ver, lo voy a poner acá. Gens es también una terminación latina de la que viene la palabra gentes. A ver si me explico. Cuando uno dice la gente es una multitud de personas, pero todos de un mismo clan, de una misma familia o de una misma cultura, la gente. En Roma se utilizaba las gentes en plural porque venían de diferentes familias, de diversas familias. Bueno, los plebeyos no tenían fundamento de gente porque no tenían fundamento de mostrar que venían de Roma. Y entonces, aunque eran hombres libres y demás, no podían votar. ¿Sí? Y luego, finalmente, pues los esclavos, ¿no? Casi un 4% de la población, es decir, el 25% de la población era esclava. Aquí me detengo solo un segundo, porque ya les he mostrado y les he dicho antes que la esclavitud en Roma es diferente a la esclavitud que se tiene en la cultura hebrea, o es diferente a la esclavitud que se tenía en el siglo XVII y XVIII. ¿Sí? Hay varias diferencias. Déjenme les muestro algunas. La esclavitud en Roma no era únicamente para trabajo, sí. Había esclavitud para trabajo, claro que sí. Pero había una cierta parte de esclavos que se los utilizaba como tutores de los niños, es decir, como maestros para los niños de esa familia, donde uno era esclavo, si es que tenías algún tipo de educación, claro está. Y otra parte también era utilizada como una esclavitud sexual. Es decir, los niños, porque los niños, digo, 12, 14, 15 años que ya eran esclavos, también se los utilizaba sexualmente. De hecho, se tiene varias evidencias de cómo ciertos políticos romanos, en sus cartas que se enviaban unos con otros, hacían explícito cómo utilizaban a sus esclavos para sus placeres sexuales. La palabra latina para orinar es la misma palabra que se utilizaba para eyacular. Entonces, no podría traducirlo, orinaban en los orificios de sus esclavos. Bueno, lo que realmente estaban diciendo era que eyaculaban en sus esclavos. Y esto pasaba en Roma. ¿Sí? Es muy diferente a la esclavitud que tú tienes, por ejemplo, en el siglo XVII o siglo XVIII, que era una esclavitud de trabajo, que era sobre todo para los afroamericanos, o para pues, las personas descendientes de África. ¿No? Eran esclavos que se utilizaban para las plantaciones de algodón. La esclavitud que tienes en Roma no es una esclavitud basada en una etnia o basada en una posición geográfica. No, sino que está basada en la descendencia. Si eres hijo de esclavo, pues eres esclavo. No porque seas negro, o no porque seas blanco, o no porque vengas de algún lugar, sino porque vienes de una descendencia.
en el caso de esclavitud del siglo XVII y siglo XVIII, eran los africanos, ¿no? Los esclavos. Uno a veces piensa que los indígenas eran esclavos en América Latina. No, no lo eran. Tenían mucha opresión y hubo incluso muchas matanzas en contra de indígenas, sí. Pero los esclavos eran los negros. Hay varias historias de esclavos en Ecuador, sobre todo en la parte de Manabí, en el norte de Pichincha también, donde se habían finalmente importado esclavos negros. ¿No? Y también a veces uno piensa, cuando habla de esclavitud, uno piensa que son siempre los negros o los indígenas. No, no. Habían esclavos blancos también, y esto pasa en el siglo VII al siglo XI con el Imperio Musulmán. Cuando el Imperio Musulmán, eso lo veremos en la segunda parte de nuestra clase, en la segunda parte del semestre. Cuando el Imperio Musulmán conquista una parte de Europa, sobre todo la parte española, hace esclavos a los blancos. Son los blancos los que son esclavos de los musulmanes, ¿no? Entonces, a veces, como digo, cuando uno no conoce mucho de historia, sobre todo esta parte de historia universal, uno piensa en esclavitud y siempre estamos pensando, no, que eran los negros, los indios. No, no, esclavos hay de todas las formas, colores, etnias y sabores, dependiendo, claro, en qué época estamos hablando. ¿Okay? Entonces, la última parte de la población romana, pues son los esclavos, ¿no? Ahora, los patricios, ya les había dicho, están basados en familias, están divididos en gentes, ¿no? Ahora dividido, o sea, el principal era el padre de familia, que normalmente era el abuelo, eran los que decidían, ¿no? Los que, pues, administraban Roma. Y elegían 2 cónsules, que pasaban solo 6 meses en el poder. Sin embargo, dentro de la construcción legal de Roma, había la posibilidad de tener un dictador. Pero este dictador también solo duraría 6 meses y es únicamente o era únicamente en cuestiones catastróficas o de emergencia. Vamos a suponer, ¿no? Lo que se llama ahora los estados de excepción, ¿no? Cuando tuvimos las paralizaciones de octubre del 2019, el gobierno decretó el estado de excepción. Estos estados de excepción vienen de Roma, es decir, de la idea de que cuando hay una emergencia, cuando hay una catástrofe o una inestabilidad, el gobernante necesita más poderes para controlar la inestabilidad. Ustedes supongo que recordarán, en octubre del 2019, el gobierno decidió aplicar el estado de excepción, que le daba mayores facultades sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía, para tomar decisiones. Esto pasa en todos los países, ¿no? Estados Unidos puede decretar un estado de emergencia, el presidente para hacerlo manda a la asamblea dice que, o sea, manda a... En Estados Unidos hay 2 tipos de asamblea, la cámara baja y la cámara alta. Bueno, es la cámara alta la que decide que sí, y entonces se toma más poderes sobre el ejército y sobre la policía. Esto pasa sobre todo en situaciones bélicas, ¿no? De guerras. Cuando Estados Unidos fue atacado en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, el presidente George W. Bush decidió decretar estado de emergencia. El Senado aprueba el estado de emergencia y él decide entonces coger el ejército
ir a atacar a Afganistán, de donde salía Al-Qaeda, este grupo que había atacado a Estados Unidos. Bueno, esto pasa en todos los países democráticos, ¿no? Hay posibilidades de estado de emergencia que dan más poderes a los gobernantes. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? Viene de Roma, viene de la República Romana. En la República Romana podía un cónsul ser dictador por 6 meses, pero solo por 6 meses. Y luego devolver los poderes, ¿no? Nunca, pues en la historia de la República de Roma, nadie se había tomado esta atribución de ser un dictador. Cuando ya Julio César se convierte en emperador, él se hace llamar a sí mismo cónsul, es decir, uno de los emperadores, aunque sería el único, pero esta vez, o sea, con una artimaña ahí un poco legal, diciendo pues yo soy el cónsul en este momento de incertidumbre, pero Julio César no pasará en el poder 6 meses, no que pasará en el poder varios años hasta que lo asesina. ¿Sí? Pero es interesante ver que las bases de las legislaciones que tenemos en Occidente, muchos vienen de Roma. ¿Sí? El Senado, que les he dicho que permanecía más o menos 2 años en el poder, le servía para crear leyes y también como un consejo o como un cuerpo consultivo. Es decir, los cónsules iban al Senado a pedir consejo o incluso a proponer nuevas leyes. ¿Sí? Y entonces Roma, vamos a ver, lo tenemos por acá. Me busco un mapa. Bueno, aquí está mezclado con el Imperio Romano, no importa, no sirve por ahora. Roma como república pues empieza a conquistar algunos territorios, como les he dicho antes, pues es muy fácil ya hacer conquistas, porque pues Grecia, aunque uno puede decir el Imperio Romano o Roma conquistó a Grecia, sí conquistó a Grecia. Pero no conquista la Grecia del Imperio Griego de Alejandro. No, esto ya desapareció. Ni conquista tampoco a los griegos de la época clásica, la época dorada, donde estaban los principales filósofos, pensadores. No, esto ya pasó, ¿no? Roma conquista es una Grecia que está dividida y muy debilitada por dentro. Entonces es muy fácil conquistar a los griegos, muy fácil conquistar a Macedonia, ¿no? Y ustedes podrán ver allí en el mapa que están viendo al lado derecho, en la parte naranja, pues la más intensa, llega incluso hasta España, ¿sí? Y claro, vamos a ver si este mapa, a ver si nos puede ayudar este mapa. Que me lo abro, lo hago grande, a ver si lo podemos ver con claridad. Bien, sí, podemos ayudarnos con este mapa. Entonces, esta parte naranja intensa, pues es todavía Roma, ¿no? La República Romana. Pompeyo, esto ya lo veremos la próxima clase. Pompeyo era uno de los principales generales de la República Romana, muy apreciado, muy querido, muy respetado en Roma. Es tan respetado que por el apoyo de Pompeyo, ya lo veremos la próxima clase, Julio César, es escogido como uno de los gobernadores y como uno de los generales. Pero bueno, por el momento, ustedes podrán ver estas son las conquistas que realiza Pompeyo. ¿Sí?
Estas de naranja no tan intenso, sino un naranja un poco más suave. Luego las conquistas que realiza Julio César. Ahora sí, donde ustedes ven el mouse. Julio César conquista, claro, Galicia, la península bélgica. Aquí también está Germania, la península de la provincia de Germania. Y logra incluso conquistar un poco de la provincia de Britania. Es tanto la buena imagen que tiene Julio César dentro de Roma, que los mismos romanos, los ciudadanos romanos, estaban esperando que Julio César regrese a tomarse el poder en Roma. ¿No? Y eso lo hará, y pasará, que lo veremos la próxima clase, cómo pasa eso. Pues Julio César regresa a Roma, se toma a Roma, desaparece la República Romana y se genera el Imperio Romano. Y yo me detengo también por un segundo porque es importante. En la mayor parte de las listas de emperadores romanos que ustedes van a ver, va a aparecer que el primer emperador romano fue César Augusto. Y está bien, o sea, vamos a ver, digo, está bien si uno toma en cuenta que es el primer emperador que pues, es elegido como emperador. Pero históricamente uno podría decir que el primer emperador fue Julio César. Porque él es el que destruye la República Romana y funda el Imperio Romano. Pero hago esta acotación porque cuando ustedes vean algunas listas en internet o en algunos libros, pongan ustedes listas de emperadores romanos, pues les va a aparecer dentro de las primeras listas, les va a aparecer César Augusto. Vamos a ver aquí. Sí, aquí está, ¿no? Justamente. Que fue lo que ustedes también lo tienen en sus lecturas. Tiberio, el emperador durante cuyo tiempo nace Jesús. Calígula, bueno, ya que estoy acá, pues les muestro de una vez. Esto es lo que yo les decía sobre las dinastías. Es decir, son familias que se toman el poder. Entonces, la dinastía Julio-Claudiana, o de Julio Claudio, que quiere decir que los emperadores de esta dinastía están relacionados o con César Augusto, con Julio César, o están relacionados con Claudio. Aquí está relacionado con Julio César, y aquí está relacionado con Claudio César. Hasta Nerón, ¿no? Nerón es el último de la dinastía de César Claudina o de Claudio César. Luego viene la dinastía de Flavio, y es decir, otra familia que se toma el poder. Y si ustedes ven con detenimiento, los emperadores pues, quedan muy poquito tiempo en el poder. Miren, en algunos casos unos pocos años, en algunos casos unos pocos meses. ¿Y por qué pasaba esto? Porque se peleaban entre familiares, unos se mataban con otros para tomarse el poder. El mismo Nerón, que ustedes ven acá, él había mandado a matar a su madre y había mandado a matar a su hermano para ascender al trono. Y su madre había mandado a matar a otros para que Nerón también suba al trono, pero Nerón, como estaba desquiciado, pensaba que su madre estaba construyendo algún plan en contra de su vida y mandó matar también a su madre. Entonces, vean ustedes, sobre todo en el primer siglo, cómo estos emperadores pasan tan poco tiempo porque cada uno está peleando por su poder. Luego, claro, la dinastía Antonina, otra familia. ¿Sí?
Bueno, y ustedes podrán seguir viendo ahí las investigaciones. ¿Dónde existe la mayor persecución a los cristianos? Hay 10 olas de persecución hasta el siglo IV, pero las dos más intensas se dan durante el tiempo de Nerón, porque Nerón acusa a los cristianos de haber iniciado el incendio en Roma en el 64 y los persigue de forma brutal, ¿sí? Y luego la segunda persecución más intensa que se da es en el siglo IV, ahora aquí lo encuentro por acá. Sí, con Diocleciano. Es la segunda persecución, o sea, son 10 persecuciones, pero estas son las más intensas. Diocleciano pues está en plena guerra con los persas otra vez y está peleando y está perdiendo la guerra con los persas, y Diocleciano dice, no, esto es por culpa de los cristianos, porque estos no quieren adorar a los dioses romanos, entonces vamos a perseguirlos porque por ellos estamos perdiendo las batallas. Y los persiguen en persecuciones brutales, ¿no? Todo el panorama cambia finalmente con la dinastía de Constantino, ¿sí? Este Constantino que acepta el cristianismo como una religión más del Imperio Romano y desaparecen las persecuciones, y es este mismo Constantino que llama al concilio de Nicea para la generación oficial del Nuevo Testamento. Bueno, lo veremos después. Regresemos entonces a los primeros años. Entonces nos encontramos en este mapa, ¿no? Y Julio César, que se toma esta parte del poder, y luego están los vasallos de Roma, que pues, son los otros estados que son conquistados por los siguientes emperadores después de Julio César. Y como ustedes podrán ver, incluso llega hasta Egipto, ¿no? O sea, el Imperio Romano es el imperio más grande que existe en esta temporada. Al mismo tiempo, Roma empieza a tener construcciones arquitectónicas muy portentosas, carreteras, bueno, digo carreteras, no es que había carros, pero carreteras para las carrocerías empujadas por animales. Hay muchísimas carreteras que se construyen. Se establece en principio, el griego es el idioma oficial del Imperio Romano. Bueno, no idioma oficial, pero el idioma que se hablaba en todo el Imperio Romano. Luego, ya en el siglo III y siglo IV, empieza a cambiarse con el latín. Y luego el latín se convertirá en el idioma oficial. Pero en principio es el griego, ¿no? Muchos creen que el esparcimiento del cristianismo fue posible porque Roma existía. ¿Qué quiere decir esto? Que los diferentes discípulos y apóstoles podían viajar a varios lugares sin impedimento legal. Por ejemplo, Pablo. Pablo era un ciudadano romano, es decir, era un patricio. Podía mostrar que su familia venía de Roma, aunque él era obviamente judío. Pero él no tenía problema en viajar por todo el Imperio Romano, porque es ciudadano romano. Entonces, viajar para él no tenía ningún impedimento legal. Y donde iba, se hablaba griego. Y además que con las construcciones de las nuevas carreteras que se tienen, pues es más fácil ir a un lugar y a otro. Entonces muchos creen que, claro, o sea, el esparcimiento del cristianismo es posible
porque Roma existe. Si el Imperio Romano no hubiese existido, era mucho más difícil que el cristianismo se haya esparcido de la forma en la que se lo hizo. Porque llega sobre todo a todos estos lugares europeos, ¿sí? Y luego cuando ya el Imperio Romano cae, ya lo veremos después, pues el cristianismo sigue vigente, pero esta vez su vigencia vendrá a través de una institución específica que será la Iglesia Católica. ¿No? ¿Y por qué se esparce luego a América y América del Sur? Pues bueno, porque la Iglesia Católica encuentra dos espacios de apoyo, pero casi inmediato. El primer espacio, obviamente, Roma, y luego España. ¿No? Hay un espacio aquí en Alemania, que lo veremos después. Pero bueno, Roma y España, y que se mantienen hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles son, aparte de América Latina, cuáles son las regiones más católicas del mundo? España e Italia. No puede decir, bueno, ahora en España hay muchos ateos, en Italia también. Sí, claro que sí. Pero comparado con el resto del mundo, todavía son las regiones más católicas. Claro, no tan católicas como América del Sur. América Latina es la región más católica del mundo. Y Estados Unidos es protestante, mayoritariamente. Los países nórdicos de Europa son protestantes, ¿no? Los países africanos, muchos son musulmanes, muchos tienen, claro, sus propias religiones por dentro. Los países asiáticos tienen más al budismo, al laocismo, ¿no? Y ahí pues uno podrá retirar de Asia, podrá retirar a Japón, podrá retirar tal vez, bueno, Japón no tanto, pero sí a Corea del Sur y a Australia, que son regiones pues más protestantes. Bueno, pero ¿de dónde nace todo esto? De acá y aquí. Es decir, porque el cristianismo encuentra formas de esparcir su religión dentro del Imperio Romano. ¿Que hubo mucha persecución y demás? Sí. Y esto ya lo comenzaremos la próxima clase. ¿Cómo es posible entonces que crezca tanto en el contexto de la persecución que hubo? Lo explicaremos la próxima clase. Porque es la única religión que crece en medio de la persecución. Los musulmanes crecen, pero porque ellos son los que persiguen. Los judíos no crecen, sino que se mantienen en un número muy chiquitito. No, son los cristianos son la única religión que crece sin tener el poder y por el contrario, crecen a pesar de las diferentes muertes y masacres que viven. Pero ya lo veremos. Ok, vamos a quedarnos allí. Entonces, otra vez, antes de terminar, recuerden su trabajo, recuerden su examen, ¿ok? Que ya estamos muy cerquita, estamos a 2 semanas, ¿no? Entonces, háganlo y tendremos su primera nota. Y recuerden también participar. Hay muy poca gente que participa. Luego ustedes se van a sorprender con las notas de participación, pero pues lo han sabido desde un principio. Ok, chicos. Eso, que tengan un buen día. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídense. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídense.